Bueno, continuamos. Vamos a por esta última ponencia a cargo de Eduard Vilar, que él es compañero, es fisioterapeuta, es osteópata, director de la clínica Quine Vilar y profesor de diferentes escuelas con especialización sobre todo en temas de osteopatía uroginecológica y de fertilidad. Darles las gracias también por haber venido y os dejo con su ponencia y espero que la disfrutéis, ¿de acuerdo? Gracias. Hola, buenas tardes. Primero de todo, agradecer a FIOS Formación por invitarme a dar esta charla. Después, comentar que básicamente vengo a hablar de una cosa que creo que muy específica. No vamos a hablar que el dolor pélvico crónico sea algo ya desconocido, no utilizaré la palabra desconocida, pero sí que utilizaré poco conocido. ¿Vale? Por eso creo que hablaremos de dos cosas que yo creo que son aún más, la combinación aún es más poco conocida, que es osteopatía y dolor pélvico crónico. Actualmente el dolor pélvico crónico sí que se conoce mucho más del entorno de la fisioterapia, sobre todo el entorno de la fisioterapia del suelo pélvico, se trabaja bastante, pero en osteopatía realmente hay algunos osteópatas que van trabajando sobre el dolor pélvico crónico, pero es bastante desconocida. Por ello, es un poquito un reto el que tenía, es que quería hablar de osteopatía y quería hablar de dolor pélvico crónico, y la conjunción de las dos cosas quería hablar hoy. Una de las cosas que me encuentro en consulta es muchas veces, por eso también el título de esta charla y por eso la necesidad de hablar de esto, era que en consulta muchas veces los pacientes te preguntan, cuando te vienen con un dolor pélvico crónico, te dicen, pero ¿por qué no me habían hablado antes de ti? ¿Vale? ¿Por qué no me habían hablado antes de la osteopatía? ¿Por qué he ido por muchos profesionales y no? Y ese es el problema, ¿no? Que es poco conocido, incluso para los propios profesionales. No sé de los que estaréis aquí, cuántos de vosotros sabéis que se puede hacer un abordaje desde la osteopatía en el dolor pélvico crónico. Evidentemente hay un grupo de fisioterapeutas aquí atrás que sí que lo saben, porque son con las que colaboro habitualmente, evidentemente. Pues vamos a ello, entonces. Vamos a hablar un poquito. Hablaré poco de dolor pélvico crónico y hablaré más de osteopatía. Pero antes hemos de pensar qué es esto del dolor pélvico crónico. Las definiciones que vienen hasta la fecha, sobre todo, es aquel dolor que se encuentra en la región pélvica de más de 6 meses de evolución. Esta es una definición más clásica, que si ponemos dentro conceptos de sensibilización central o conceptos como, supongo que habéis hablado hoy de abordaje biopsicosocial, podríamos dividirlo ya digamos, con otro tipo de definición, donde a lo mejor el tiempo ya no es tan importante, ya no son esos 6 meses, ¿vale? Sino todas las consecuencias que conllevan, ¿vale? El origen, ¿vale? El problema es que se le pone un nombre, dolor pélvico crónico, a un montón de patologías muy diferentes. Aunque estén en la misma región, entre ellas muchas veces son diferentes. Por tanto, es un nombre muy grande, es un nombre muy grande para, a veces, cosas que tienen sus características muy específicas. Como es desconocido, muchas veces se han dado malas interpretaciones, malos diagnósticos, y esto ha dado problemas en que se haya alargado demasiado con todo lo que conlleva alargar un dolor, en este caso crónico, y seguramente ese es el gran problema, interpretarlo mal, diagnosticarlo mal, a lo mejor tarda el paciente hasta llegar al camino correcto del tratamiento. La prevalencia, por ejemplo, en un estudio del 96 ¿vale? Estaba entre el 3 y el 20% entre mujeres de 18 a 50 años. Una de las cosas que vemos es que, al ser tan desconocido, uno de los problemas que tiene es que seguramente la prevalencia a lo mejor no es todo lo exacta que podríamos hablar. Porque simplemente en una revisión que se hizo ya en el 2014,
en esta revisión ya se vio que la prevalencia ya iba un poquito más allá, entre un 5,7 y un 26,6%. Lo que sí que queda clarísimo es que, como está insuficientemente diagnosticado, el conocimiento, que cada vez se tiene más conocimiento sobre esta afectación, hace que su prevalencia aumentará. Y cada vez seguramente aumentará porque hay muchas personas, sobre todo mujeres, que tendrán esta afectación y a lo mejor todavía no lo saben, todavía no están dentro de este campo. Igualmente, en este estudio, en esta revisión, de 140 estudios que se habían mirado, solo realmente 7 hablaban de la prevalencia. Vale. Afectación global. Vengo a hablar de osteopatía, por tanto seguramente hablaré de globalidad y mucho. Es una afectación global donde hay una parte física, un daño físico, hay una parte psicoemocional, como hablaremos, y hablaremos de este concepto de psicobiosocial, ¿no? Vamos a hablar de ello. El concepto psicobiosocial, por tanto, sobre todo, ¿por qué le damos este nombre? Porque afectará sobre todo a la calidad de vida de los pacientes. Es un dolor que espero que ninguno de vosotros haya tenido, porque realmente son pacientes que os llegan a consulta muy desesperados, con un nivel de desesperación muy alta. Y la calidad de vida de estos pacientes realmente está muy menguada. Generan cambios, por tanto, conductuales, cambios de humor, cambios de relación con el entorno. Dejarán de ir a cenar porque no podrán estar sentados 1 hora en una silla. Por tanto, ya no van a cenar. Les generará todo un problema. Irán en muchos casos, con su cojín especial para sentarse. Eso supone ya una dificultad de relación. Y después también una de las causas que también afecta bastante es a nivel sexual. El dolor en la región pélvica les alterará muchísimo la conducta sexual y los hábitos sexuales y, por tanto, generando un problema más, ya no solo en el entorno, como hemos visto, sino también con la pareja. También pueden haber unas causas de origen emocional. Puedes acabar teniendo el dolor pélvico crónico o afectaciones sobre la pelvis por causas emocionales. Y también hay unos estudios que lo que hacen simplemente es comprobar de forma muy directa que después de abusos sexuales, muchas veces nos encontraremos también pacientes que sufren dolores. Evidentemente, el típico es el vaginismo, el típico de este tipo de dolores, pero veremos que hay muchos otros dolores que también pueden estar generados por un abuso sexual. Y puede ser también por ya no solo el trauma psicológico, sino también el trauma físico. Actualmente estoy tratando a una chica violada a los 15 años, violada vía rectal, que el desgarro que le generaron le conectó el recto con la vagina. Por tanto, la operaron, la cicatriz que tiene es enorme, aparte de la cicatriz emocional que tiene de esa experiencia, evidentemente. Por tanto, podríamos hablar que es un síndrome. Donde muchas veces cuesta relacionarlo con una estructura específica. Y ahí viene donde, sobre todo, intentaré hablaros de osteopatía. Y como el origen es poco conocido, por ejemplo, como la cistitis intersticial, la endometriosis, la propia vulvodinia. Últimamente, no sé, seguramente las compañeras que estáis también trabajando con este tipo de gente, últimamente no sé cuántos pacientes me han llegado con vulvodinia que me decían que sus médicos ginecólogos no sabían qué era la vulvodinia. Y dices, es como para pensárselo, ¿no? Es muy desconocido. Muchas veces el mecanismo del pudendo, sí, la bicicleta, el ciclista, este sí que lo conocemos. Pero hay otros orígenes de la neuropatía del pudendo que son de origen desconocido.
El desconocimiento pues, es un campo enorme sembrado para crecer en el conocimiento precisamente de esta afectación. Vale, abordajes terapéuticos. Hablaré de medicina, nada, ¿vale? Porque no es lo que venía a hablar, pero sobre todo para que tengamos claro que hay abordajes farmacológicos, ¿vale? Gabapentinas, bueno, aparte de todos los antiinflamatorios, todas las cosas que se puedan probar antes. Hay los abordajes invasivos, infiltraciones vesicales, infiltraciones en el pudendo, ¿vale? Todas las terapias invasivas. Y después también, evidentemente, todos los abordajes quirúrgicos, ¿no? Todo esto vuelve a ser traumático, todo esto vuelve a ser muy traumático para los pacientes. Vamos a hablar también un poquito de la fisioterapia clásica, la fisioterapia convencional, donde se puede hacer manipulación tanto externa como intracavitaria, sobre todo con un objetivo, se trabaja bastante con el objetivo del abordaje miofascial. Podemos hablar simplemente de la punción seca, como otro tipo de abordajes, o abordajes, la estimulación del tibial posterior, o muchos otros abordajes que está haciendo la fisioterapia. La única cosa que, como vengo a hablar de osteopatía, no hablaré de fisioterapia, ¿vale? Entonces, la fisioterapia en este aspecto es muy válida, pero normalmente la fisioterapia, desde el punto de vista del osteópata, cree que está demasiado enfocada solo a la pelvis, ¿vale? Solo enfocada a la pelvis. En cuanto a trabajo físico estamos hablando, abordajes terapéuticos, por tanto, bueno, hay estudios de la efectividad, ¿vale? Podemos hablar de estudios de diferentes tipos de efectividades, pero aún y así nos encontramos que la efectividad es bastante limitada, por lo deseado, ¿de acuerdo? Se intenta, o hasta ahora clásicamente se ha intentado relacionar demasiado el tratamiento con la patología, ¿vale? Tienes una tendinitis del supraespinoso, pues el tratamiento es este, ¿vale? En dolor pélvico crónico no podemos hacer esta relación tan directa. Y eso es lo que lo hace a su vez interesante y a su vez difícil, ¿vale? Porque no podemos relacionar la patología con el tratamiento. Muchas veces tendremos que ir más allá y buscar otras cosas, ¿vale? Que hablaremos de ello, evidentemente. Siempre, últimamente, tengo una pregunta, ¿no? Me pregunto yo a mí mismo. Tanto si le decimos que es un dolor de más de 6 meses de evolución, como si es un dolor que después se genera una sensibilización central, ¿por qué no vamos a atacar más a lo que es la educación en atención precoz? Todos los pacientes que normalmente, porque eran profesionales de la salud, han venido con alguna afectación, un pudendo, una cosa, digamos, en fase casi aguda, la resolución es súper rápida, ¿vale? La resolución, no digo que es inmediata, pero es mucho más fácil y, por tanto, seguramente también tendremos que hacer un esfuerzo para educar en atención precoz, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es la osteopatía? Todos seguramente los que estáis aquí lo sabréis, pero la osteopatía hasta ahora hay muchos pacientes que te vienen y dicen, pero la osteopatía no sois esos que hacéis catacrex, ¿vale? Y hacéis catacrex por aquí y por allá, y dices, sí, también somos eso, los osteópatas, ¿vale? Pero no somos solo eso, y esa es la gracia, y eso es lo desconocido, y eso es porque no nos llegan estos pacientes muchas veces antes, a no ser que sean derivados por otros profesionales. La osteopatía no solo es eso, la osteopatía también hay osteopatía craneal, osteopatía pediátrica, hay osteopatía obstétrica, y lo que sobre todo nos interesa también hoy hablar es de la osteopatía visceral, ¿vale? Que es una parte fundamental de la osteopatía y muy poco conocida, y sobre todo vamos a hablar por la parte médica, ¿vale? La osteopatía es un abordaje, por tanto, global. Tiene un objetivo máximo. El objetivo máximo de la osteopatía no es la patología, sino es la disfunción. Por tanto, aquello que no está funcionando de forma correcta. Ese es el objetivo. Y si encima ya encontramos cuál es la disfunción que le llamamos primaria, por dónde empezó todo esto,
entonces ya es perfecto. Ese sí que es el objetivo de la osteopatía, encontrar no solo la disfunción, sino la disfunción primaria. De allí es donde hay más potencial de cambio. Muchas veces el dolor, muchísimas veces el dolor, no es donde se ha originado el problema. Por tanto, no es necesario identificar una patología. El osteópata, la patología le sirve para guiarle en el tratamiento, pero la patología no lo está marcando. Solo lo guía en el tratamiento. A partir de aquí el osteópata lo que hace es buscar la disfunción. Como habéis visto en charlas anteriores, ¿vale? La importancia del sistema nervioso central, la importancia del estrés, el osteópata evidentemente también, y la osteopatía le da mucha importancia a esta parte, como veremos después con técnicas también específicas que se pueden utilizar. Por tanto, no sigue el método patoanatómico clásico, ¿vale? Y va a buscar precisamente todas estas, cada una de las afectaciones, toda y cada una de las compensaciones que pueden haber alrededor y que pueden estar complementando. Por lo que os he explicado, entonces se puede coordinar perfectamente precisamente con el modelo biopsicosocial, porque tiene en cuenta todas estas cosas también, ¿vale? Vale, vamos a ver. Una de las cosas que creo es que genera a veces una explicación lógica a un suceso. Nosotros también con los pacientes que tenemos, muchas veces vemos que el paciente no entiende por qué tiene eso, no entiende por qué le ha tenido que caer esa losa encima, no lo entiende. Y como no lo entiende, muchas veces sigue buscando la explicación. La explicación de la osteopatía es tremendamente sencilla. A veces hasta a mí me da vergüenza a un paciente explicarle el que creo que tiene, porque es incluso infantil la explicación. Pero es que es esa sencillez de decir, pues mira, si esto está tenso por aquí y eso te tira de allí, eso hace que esto se haya desequilibrado, esto te tira de la giga para allá y tal. Y esta explicación, a su vez, es tan lógica y tan simple, como os decía Begoña antes, con 4 libros de anatomía. En este caso yo no tengo libro de anatomía, tengo el ordenador, se lo enseño, ¿vale? Y con 4 conceptos de anatomía dicen, ostras, también hago muchos dibujitos, dibujo fatal, pero hago dibujitos yo. Y dicen, ostras, es muy lógico esto que me estás diciendo ahora, ¿vale? Y esto le da al paciente una sensación de bienestar y una sensación y una actitud positiva. Y la actitud positiva, para todos los problemas que conllevan a nivel biopsicosocial y todos los problemas que conllevan, evidentemente, la sensibilización central, es muy importante. Vamos a diferenciar bien lo que es, por un lado, el daño, ¿vale? Por tanto, nocicepción, y por otro lado, el dolor, ¿vale? Lo que vivimos de ese daño. Y el daño no muchas veces tampoco será el objetivo primero del osteópata, ¿vale? El objetivo primero del osteópata será la disfunción primaria. Por eso muchas veces trataremos zonas que no tiene dolor el paciente, pero es que han de entender que hemos de tratar esa zona antes de que a lo mejor su lesión pueda evolucionar. Por tanto, creo que esto ya ha quedado más que claro, que diferenciamos mucho lo que es patología de disfunción. No nos basamos tanto en la patología, simplemente la patología nos guía, pero no es lo que decidimos en nuestro día a día. Muy bien. Entonces, queda claro que rompe también el esquema de el síntoma es la patología, ¿vale? Rompe claramente este esquema y siempre trata la disfunción y no síntoma. No tratamos el dolor, sino que intentamos tratar aquello que lo está causando. Y esa es la gran diferencia. Bueno, esta es de esas frases célebres, ¿vale? Lapidarias, que dijo Andrew Taylor Still hace 150, 160 años, que fue el fundador de la osteopatía.
Por si alguno no lo sabe, era médico y el fundador de la osteopatía era un médico. En Estados Unidos sigue siendo medicina, la osteopatía, estudia medicina y se especializa en osteopatía, ¿vale? Y dijo precisamente es eso, ¿no? Encontrar la salud debería ser el objetivo del médico, porque la enfermedad la puede encontrar cualquiera. Frase lapidaria, pero a su vez esconde mucho del objetivo del osteópata del día a día. Hemos de ir a encontrar cómo conseguir que aquello que está en disfunción, por eso aquello que no funciona correctamente bien, funcione correctamente bien, ¿vale? Es tan simple como esto. Por tanto, allí es donde hemos de luchar a encontrar la salud. No vamos tanto a buscar la patología, a ver, vamos a identificar qué tienes, ¿no? Bueno, no, vamos a intentar identificar qué es lo que podemos hacer para solucionar lo que tienes. El paciente, yo creo que ya es una cosa que queda clara, que el paciente es una persona, es individual, tenga la patología que tenga las disfunciones que tenga, el paciente es único. Y la búsqueda precisamente de todas estas otras disfunciones que están complementando al paciente aún lo hace más único, porque dos personas con cistitis intersticial no tendrán ni mucho menos el mismo tratamiento, porque cada uno tendrá una característica diferencial y tendrá cosas que lo acompañan de forma diferencial, como ahora veremos todo lo que acompaña al pensamiento osteopático cuando abordamos este tipo de paciente. Y después el tema de evitar la pasividad, yo lo encuentro excesivamente importante, ¿eh? El paciente tiene que ser una persona activa dentro del tratamiento, tiene que ser activo, no tiene que ser cúrame, ¿vale? Cúrame, no, ese no es la actitud correcta, el paciente tiene que ser activo, por tanto, explicarle las cosas, que lo entienda y a partir de allí ver qué podemos hacer para que él entre en esta dinámica y colabore, también hará que el paciente evolucione de forma mucho más positiva. Cuando digo la palabra hiper, no estoy siendo muy científico, ¿vale? Pero yo es que le llamo así. Para mí, hiperinformación o hiperprofesionales es importante. Uno de los problemas grandes de estos pacientes es que tienen un exceso de información, tienen un exceso de horas delante de Google, buscan demasiado cosas, os lo decía Begoña antes, se apuntan a asociaciones que lo único que hacen es aún empeorar más su patología. Se ha de romper, el paciente no ha de buscar más, el paciente a veces te viene y te da él la clase de anatomía, a veces te da él la clase de fisiología y te dice, yo puedo tener esto, 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 y dices, bueno, paremos, ¿vale? Vamos a ver, vamos a poner los puntos sobre las is, vamos a ver qué es exactamente. Se han autodiagnosticado. Todo este exceso de información yo creo que es malo para la evolución del problema. Y cuando hablo de exceso de profesionales, sobre todo es porque me he ido a ver el ginecólogo este, ahora voy a ver el urólogo ese, ahora voy a ver el no sé qué, pero como ese urólogo no me ha acabado de convencer, voy a decir lo que me dice este. Y este que he encontrado por internet, también lo voy a ver. Cada uno le puede dar una visión relativamente igual, pero diferente. Esto lo único que los hace es que se pierdan en su recuperación. Y se pierden en su recuperación. Yo quiero que los pacientes, insisto, que no hagan demasiadas cosas, que se centren, ¿vale? ¿Por qué? Porque seguramente vamos a intentar definir qué es lo importante y a lo mejor vamos a hacer primero unas cosas y después las otras, pero no todas a la vez. Porque eso creo que es malo para el paciente, en definitiva. Pero somos unos cuantos profesionales los que tenemos que abordar a este tipo de pacientes. Y ya está más que demostrado que el trabajo multidisciplinar, ¿vale?, genera un beneficio sobre este síndrome, sobre esta afectación. Donde en medio está el paciente, evidentemente el médico, sea, digamos, la especialidad que sea, urólogo, ginecólogo, digestólogo, el que sea, ¿vale? Pero creo absolutamente conveniente que sepa de qué va el dolor pélvico crónico, ¿vale? Que no es fácil tampoco. Evidentemente la fisioterapia,
Actualmente el canal normal del médico que está trabajando en dolor pélvico crónico es enviar a la fisioterapia. Correcto. El psicólogo, el tema de la psicología es importante, así como la nutrición, como os decía antes Begoña. Y aquí introducimos, evidentemente, esta última burbujita del osteópata. Cuando se trabaja coordinadamente es cuando se consigue, yo creo, los beneficios más buenos para el paciente. Y trabajar coordinadamente quiere decir, pues, enviarnos WhatsApps, ¿vale? ¿Cómo has visto a este paciente? Yo lo he visto no sé qué. Hablar, ¿vale? Y es lo que hacemos, sin ir más lejos, con nuestras compañeras de aquí, lo hacemos habitualmente, esto, ¿vale? Y eso sí que se genera un beneficio claro para el paciente. Por tanto, ¿cómo vemos el problema del dolor pélvico crónico? Como un problema multisistema y multiregión, como veremos ahora. Multisistema. Hay una parte que hablaremos que es el sistema neuroendocrino, que evidentemente afecta y mucho, ¿vale?, a este tipo de pacientes. No entraré a explicaros toda la cascada del ciclo hormonal ni todo esto, ¿vale?, porque no toca, pero este ciclo hormonal muchas veces nos dará también información, afectará negativamente a según qué patologías, endometriosis, ¿vale?, o según qué otras patologías que podríamos hablar, afecta muy negativamente el ciclo hormonal. Y saber controlar el ciclo hormonal es importante. Como os ha dicho antes Cristian, yo también me dedico a la fertilidad, es digamos, mi otra gran pasión, la fertilidad. Ayudar a una pareja, a dos personas, a poderse quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que puedes ayudar a mejorar la función. Pero hoy no toca, ¿vale? Este tema hoy no toca. Evidentemente, el sistema uroginecológico, el sistema ginecológico, el sistema urinario, todo este sistema puede estar afectado. El tracto digestivo, a muchos niveles, ¿vale? A veces de forma local, a nivel colon, recto, colon sigmoide, así como a nivel más de distancia, las endometriosis con todos sus implantes que puede llegar a hacer en cada una de las partes del sistema digestivo. Y evidentemente otro sistema sería el sistema estructural, no lo hemos de olvidar, el sistema estructural. Entonces, sistemas relacionados. Primero, el estructural, ¿no?, que es los ligamentos, músculos, ¿vale? Por tanto, todo aquello que queráis ir pensando, ¿eh? El sistema miofascial, toda la relación con el músculo, ligamento, toda la relación con el hueso, articulaciones, sistema estructural. Y la víscera como estructura. La víscera también tiene una posición, tiene un movimiento, tiene unos ligamentos, por tanto también tiene una función, y la víscera la puedo ver como una estructura. Después, todo el sistema neuroendocrino, como hemos dicho, el sistema nervioso autónomo. Antes Begoña estaba hablando, ¿no?, del sistema simpático, parasimpático. Todo esto afecta, evidentemente, a la función. Por tanto, desde la osteopatía, podemos trabajar para equilibrar, balancear este sistema y mejorar la función. Y todo el sistema endocrino. Tenerlo en cuenta. Después yo os iré hablando de cada una de estas partes, si acaso. Y por último, el sistema fluídico. Estos son los tres pilares. Si alguien sabe un poquito de osteopatía en la sala, sabe que la osteopatía se basa en tres grandes, que se llama la triple lazada. Que cualquier patología, cualquier afección se tiene que corregir desde la parte mecánica, desde la parte neurológica, ya sea propioceptiva o simplemente afectación neurológica, y desde la parte fluídica, el hecho de llevarse todo lo que son las sustancias de desecho y aportar nuevas sustancias, ¿vale?, y sustancias reparadoras. La osteopatía irá a buscar precisamente abrir estos canales, abrir estos circuitos para mejorar esta función. Multiregión. Vamos a tener en cuenta varias regiones, ¿vale? Evidentemente la pélvica es evidente, dolor pélvico crónico, vamos a hablar de la región pélvica. La región abdominal, ahora veremos que también es importante, la región abdominal.
La región torácica, aquí me falta el cuello, ¿vale? Pero y la región craneal. ¿Nos fijamos? Estamos hablando de todo el cuerpo. Pero es que todo el cuerpo tiene que ver con el dolor pélvico crónico. Todo el cuerpo tiene que ver con el dolor pélvico crónico. Y ahí es donde vamos a abordar, ¿vale? Vale, por tanto, la esfera craneal relacionada sobre todo con el sistema nervioso central, relacionado también con todo el sistema neuroendocrino, ¿vale? Y cómo podemos generar cambios a este nivel, mejorar todo este sistema. ¿Cómo? Desde el sistema nervioso central, ¿vale? Hay unos estudios como este que os estoy presentando aquí, ¿vale? Que se ha demostrado que cambios, digamos, por estrés postraumáticos pueden generar cambios en el cuerpo, acabando generando un dolor pélvico crónico. Entonces, el estrés, la gestión del estrés, la gestión del trauma, también es importante. El eje hipotálamo-hipofisario, hipotálamo-hipofisario adrenal, hipotálamo-hipofisario ovárico. Este eje, supongo que a mí ya se me ha visto un poquillo el plumero, que para mí es muy importante, ¿vale? Todo el eje neuroendocrino es tremendamente importante y podemos generar cambios importantes y muy interesantes abordando este eje. Sin ir más lejos, hay estudios como trabajando la sínfisis esfenobasilar, que es la articulación de la base del cráneo, genera cambios en la contractibilidad del útero, ¿vale? Y eso es interesantísimo, ¿vale? Eso quiere decir que trabajando toda la esfera craneal generamos cambios en el útero. A tenerlo en cuenta. Lo que es la restricción de las tensiones craneales, la liberación de las membranas, hablamos de membranas como las meninges, esas tres capas, dura madre, pia madre y aracnoides. Estudios demuestran que la relajación de estas membranas tienen toda una serie de efectos positivos a nivel del cuerpo y a nivel de todo el cuerpo. Y como veremos ahora, a nivel también del estrés, ¿vale? Se puede generar, a través del trabajo craneal, se puede generar una armonía de todo el sistema a nivel craniosacro, energetizar el cuerpo, ¿vale? Y ayudar a balancear, a reequilibrar el sistema nervioso autónomo. Por tanto, ese equilibrio que veíamos antes de simpático-parasimpático. Y bueno, y también, claro, lo que os avanzaba antes, genera efectos positivos sobre el estrés y sobre la ansiedad. Por tanto, la esfera craneal la tenemos, ya también vemos que también podemos generar un efecto sobre esta parte psicoemocional que decíamos, ¿vale? Queda la parte que es la parte esta menos conocida, a lo mejor, de la osteopatía incluso. Y después hay un estudio interesante, evidentemente, que habla de la relación con estudio de terapia cráneo-sacral con la mejora del dolor pélvico, ¿vale? Por tanto, primera parte, ¿vale? La parte craneal. Hemos visto que era importante y la podemos abordar y la podemos trabajar para el dolor pélvico crónico. Segunda parte, la he resumido en tóraco-abdominal para no alargarme demasiado, ¿vale? Pero esta parte es de vital importancia en cuanto a varias cosas. Por una, el diafragma. El diafragma, yo soy amante del diafragma y de la correcta función del diafragma. Es absolutamente necesario para un montón de cosas, pero para un montón de cosas y para funcionamiento de todo el cuerpo. En este caso, ¿vale? Simplemente este estudio habla de la relación que hay entre el diafragma, la postura, ¿vale? Y las presiones intracavitarias. Entonces, mejorando la función del diafragma, estamos mejorando estos cambios, estamos generando cambios a nivel de presiones. Por tanto, hay también que ver que estas presiones intracavitarias, torácica, abdominal y pélvica, evidentemente, afectan a la esfera pélvica y generando cambios, por ejemplo, en la altura de la posición del cuello de la vejiga, facilitando o dificultando la función y facilitando la patología.
Yo mismo tengo, sin ir más lejos, un estudio no publicado todavía, pero que es sobre el trabajo simplemente del mediastino, cómo cambia simplemente la función pulmonar. Y este estudio me ha dado pie, como he visto, los cambios posturales que genera en la persona simplemente el trabajo del mediastino. ¿Vale? No estoy trabajando nada más que el mediastino, esto que teóricamente, anatómicamente, no es nada más que un saco, ¿vale?, que hay en la parte central del tórax. Pero este saco, curiosamente, está íntimamente agarrado al diafragma, al diafragma torácico alto y a través de todas las fascias cervicales, íntimamente agarrado a la base craneal. Por tanto, cualquier cambio que generamos aquí, estamos generando un cambio a nivel global y de presiones intracavitarias. La idea es esta, todo está relacionado, todas las presiones del cuerpo están relacionadas. Para mí, la bomba principal del cuerpo es el diafragma, a nivel de presiones. Por tanto, el diafragma tenemos que tener atención con él. Por ejemplo, imagen de una paciente cualquiera, ¿vale? Una paciente que le he hecho una sesión de mediastino, simplemente. Sesión de mediastino puede llevarte de 10 a 15 minutos, no más, ¿vale?, para trabajar el mediastino. Sí, no sé si se puede apreciar suficientemente bien el cambio postural entre antes y después de la sesión. Simplemente liberando el mediastino. Para ponerlo un poquito fácil, le he puesto unas flechitas, ¿vale?, siguiendo la línea de gravedad que pasa por la mastoides, por donde empieza la línea de gravedad, entre antes y después. Ahora a lo mejor ya es un poquito más fácil de ver el cambio postural. Y ahora simplemente, y estoy seguro que los que trabajáis en suelo pélvico habéis ido a mirar cómo está la barriguita, ¿vale? Sí, ¿verdad? El cambio de presión precisamente a nivel abdominal que ha generado este cambio postural ya me está asegurando una disminución de la presión abdominal y me está disminuyendo una presión pélvica, facilitando cualquier problema pélvico. Ya no entro ni en dolor pélvico crónico, sino en cualquier problema pélvico, ¿vale? Por tanto, nos hemos ido primero a la cabeza, nos hemos ido después a tórax, nos hemos ido a abdomen. Después, si acaso, haré mención que también en tórax, abdomen, el diafragma es muy importante para el bombeo de todas las vísceras abdominales, para la tensión peritoneal, para el bombeo de las glándulas suprarrenales y su función neuroendocrina, ¿vale? El cuello, la tensión del que decíamos antes, fascias cervicales. Tensión, fascia cervical media, donde se aloja la tiroides, función tiroidea, otra vez neuroendocrina. Toda la vascularización de la tiroides se da a través de las fascias cervicales. Liberar bien fascias cervicales, mejorar la irrigación tiroidea. Todo este jaleo, ¿vale? Todo este jaleo es osteopatía, todo este jaleo. Lo único que sí que tenemos que tener en cuenta es que ahora vamos a la parte pélvica, que es también la hemos de abordar, evidentemente, y de forma muy importante la parte pélvica. ¿Cómo la abordamos? Teniendo en cuenta que una restricción estructural de la parte pélvica me generará de forma directa restricción en las estructuras internas. No por ello, las estructuras internas están atadas íntimamente a la estructura. Íntimamente atadas a la estructura. Y parte de mi trabajo muchas veces es coger, venga, vamos a estirar este ligamento ancho que está totalmente cogido contra el ilíaco, ¿no? Y esto genera toda una serie de disfunciones. Pues, evidentemente, un problema externo afecta al interno. El equilibrio funcional de la marcha. Es importantísimo que los pacientes anden correctamente bien. Es algo que parece tonto, por eso si no me han de andar bien, vamos a intentar facilitar que anden bien. ¿Por qué? Porque la marcha es muy buena para la función correcta del suelo pélvico. No del suelo pélvico, sino de la pelvis, quiero poner. Simplemente cuando yo hago un paso, avanzo una pierna, este ilíaco se me va para atrás, este se me va para adelante, esto me genera una torsión del sacro. Por tanto, el ligamento ancho que está cogido aquí se me va para atrás, este se me va para adelante y los ligamentos uterosacros se me torsionan. El útero dentro, también con los ligamentos redondos, me entra en torsión.
Cuando simplemente va y se me ocurre seguir andando y avanzo la otra pierna, pasa todo lo contrario hacia el otro lado. Cuando pasa todo lo contrario hacia el otro lado, dentro de la pelvis está habiendo un baile en el hecho de simplemente de andar. Cosas como tan interesantes como el por qué el ligamento redondo de la cabeza femoral tiene un origen entre las dos capas de la membrana interósea a nivel de la membrana obturatriz. Cada vez que yo doy un paso, me tira de la membrana, eso me genera una absorción de las presiones pélvicas. Por eso las mujeres y los hombres que le operan de una prótesis de cadera, sacan este ligamento, fácilmente tienen una congestión pélvica posterior, porque este ligamento ya no está haciendo su función correcta. Pues esa es la idea, ¿no? Ver cómo funciona por fuera, funciona por dentro. Evidentemente vemos una alteración en la parte externa, sacroilíacos, sacroilíacas, pubis, se corregirá, siempre se corregirá. Bueno, esta es la parte que no dedicaré mucho tiempo porque, en definitiva, uno se puede imaginar que la anatomía de la pelvis es un poquito complicada. Porque ya no solo es la parte musculoesquelética, sino le sumamos la parte visceral. Y no solo le sumamos la parte visceral, sino que hay un jaleo en todas las fascias pélvicas. Entender hacia dónde van todas, a mí me costó un tiempo. Ahora ya las tengo claras y sé hasta dónde van. Pero imaginaros, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vemos la rama púbica. Un pudendo. Un pudendo puedes verlo como una compresión simplemente del nervio pudendo, a lo mejor en el canal de Alcock, y punto. O puedes decir, bueno, ¿por qué hay esta compresión? El canal de Alcock, ¿por qué está formado? El canal de Alcock está formado simplemente por una expansión de la fascia del obturador interno. ¿El obturador interno está funcionando bien? ¿Hay un equilibrio obturador interno y obturador externo que está funcionando bien o me está generando tensión? O a su vez, la fascia del canal de Alcock llegan las dos ramas de la fascia perineal media. Por tanto, musculatura del suelo pélvico y me tiran de ella también. Pero a su vez el obturador interno, sin ir más lejos, aquí vemos la arcada del iliococcigio. Por tanto, la tira el iliococcigio, elevador del ano también. Y por tanto, relación con el coxis. Y todo eso lo complicamos un poquito, le ponemos el ligamento ancho. El ligamento ancho es una doble capa del peritoneo, que me genera una zona más densa que es el parametrio. Y eso lo vamos complicando. Y entonces le ponemos la fascia endopélvica, que está relacionada con la fascia interna abdominal. Y ahí hasta aquí lo podemos ir complicando cada vez más. O sea, podemos ver un pudendo como se te ha pinzado aquí, ¿vale? O podemos ver un pudendo como vamos a entender qué es lo que está fallando en este pudendo para intentar solucionar todo. Y si hace falta por un pudendo, a lo mejor te acabaré trabajando el diafragma o te acabaré trabajando otras cosas. Y en definitiva, dentro de la estructura, hablamos de la víscera, y este es un diagrama simplemente de toda la movilidad visceral interna que hay entre las estructuras, entre la vejiga y el útero, entre el útero y el recto, con los ovarios, y todo esto también lo tendremos en cuenta. Y cada vez que abordamos un paciente de este estilo, lo testamos, todo esto lo testamos para ver cómo funciona, ¿vale? Por eso no estoy hablando de patologías, estoy hablando de un montón de cosas a tener en cuenta. Antes os lo avanzaba, la tensión peritoneal. Encima de todo la pelvis cae toda una capa de peritoneo que me genera unos anclajes muy fuertes, que me transmite la tensión de forma muy evidente y que está relacionado, por tanto, con toda la función visceral del cuerpo. Y por tanto con todo el diafragma, ya vamos al otro extremo, y con la función que veíamos antes, os decía Begoña antes, ¿vale? Toda la función intestinal. El peritoneo es fundamental en el trabajo del dolor pélvico crónico, fundamental. Saberlo liberar, saberlo trabajar, mejorarlo. Hay estructuras que quedan detrás, evidentemente los riñones son retroperitoneales. La otra gran parte de estructuras, ¿vale?, están dentro, pero los ovarios, curiosamente, hay un trocito intraperitoneal y un trocito fuera del peritoneo. Tiene una característica especial. Cualquier función ovárica que no funcione correctamente bien
el peritoneo es muy importante. El ligamento ancho, como os he dicho antes, se forma a través de hojas del peritoneo. Toda la función, hablaremos de la posición uterina, un útero anterior, en anteversión, en retroversión, depende de cómo se organiza el peritoneo, dificultará la función correcta. Por tanto, también es muy importante. Posición uterina, me va perfecto por lo que estábamos hablando. Curiosamente, digamos que la parte más de ginecólogos han dejado la parte de la posición de útero como algo importante, lo han dejado de lado. La posición uterina ya no es tan importante, ¿vale? En mi parte, que trabajo en fertilidad, ya decimos que un útero en retroversión no es un problema de fertilidad. Hasta cierto punto estaré de acuerdo. Pero en este estudio, por ejemplo, que cuando se estudia la posición uterina se habla de una teórica anteflexión con anteversión fisiológica, ¿vale? En este estudio se miró y se vio que solo el 20%, el 20,3% de las mujeres realmente tenían esta posición uterina, la que teóricamente es fisiológica. Se vio que en casi todos los casos que había en retroversión había una retroflexión asociada, bastante interesante. Eso sí que genera problemas de fertilidad, ¿vale? Por tanto, y muchos casos de retroversión veremos, muchos casos, y que había una lateroversión asociada. Los úteros que estaban más en anteversión tenían una tendencia hacia la lateroversión derecha y los de retro hacia la lateroversión izquierda. Y dices, bueno, al menos decimos, los que trabajamos en esto. Por eso cada vez que veo un útero en retroversión, casi siempre está cogido y está cogido al sigmoide, al colon sigmoide, y está pegado. Y tengo que hacer un trabajo de despegarlo del sigmoide porque si no este útero no me funciona. Y por eso el ovario izquierdo está también allí pegado. Pues porque se ha dado también esta situación. Muy bien, vamos a ver. Entonces, la posición del útero para mí es fundamental. Para mí el útero es el jefe de la pelvis y por eso es el que tiene tantos ligamentos y unos ligamentos tan importantes. Una pelvis seguramente no funcionará bien si no hay un útero que funcione bien. El útero siempre se ha de abordar cuando se trabaja la pelvis, aunque sea un pudendo, como decíamos antes. Alteraciones en la posición, sobre todo, puede ser por causas de alrededor, ¿vale? Como también adherencias. Lo que son adherencias serán tremendamente importantes, como veremos después. Lo único que sí que os puedo decir es que es mucho más importante la restricción que no la posición. Un útero en retroversión, retroflexión que está en restricción es mucho peor que un útero que solo está en retroversión pero que está libre. O sea, lo que es más importante es decir que la fijación es lo que marca el problema. La posición no tanto, coges un útero, se mueven hacia todas las partes, la posición pues es menos importante entonces. Un útero está fijado en cualquiera de las posiciones, eso normalmente generará un problema, esa fijación. Y sobre todo en fertilidad. Claro, una mujer, ¿cómo va a pensar que tiene el útero fijado? ¿No? Dice, ¿yo cómo voy a pensar que tengo el útero fijado? Bueno, entonces simplemente hay unas cosas que es importante, que la fijación, por tanto, del útero y la posición uterina afecta a la función normal. Sobre todo a mí me gustan mucho los estudios de Leyendecker, que os he puesto en algunos, pero Leyendecker me gusta especialmente porque creo que da a la explicación sobre todo, o al menos la explicación que a mí me gusta pensar cuando pienso en una endometriosis. ¿Vale? La endometriosis causa en principio desconocida, lo que sí que sabemos es que no funciona bien. El útero en vez de que llevar el endometrio para abajo lo lleva para arriba y ese endometrio se va y se implanta donde sea. Y Leyendecker, en cambio, el estudio que hace es muy interesante, el hecho de que embriológicamente hay dos tubos, estos dos tubos se unen, empiezan a formar el útero, generan las trompas. Es muy interesante, porque si trabajas en esta línea,
La tendencia es pensar que si normalizas la función, estás normalizando también el hecho de que no evolucione la patología y que a lo mejor no salga más ese tejido endometrial, que es lo que se interesaría, por ejemplo, en la endometriosis. La retroversión uterina, como tanto, hemos visto que puede estar relacionada claramente, hay estudios que lo relacionan con la dispareunia y la dismenorrea, ¿vale? Y también en un 69% con prolapso uterino, cuando nos encontramos un útero en retroversión. La dismenorrea, no iba a hablar mucho de esto, de la dismenorrea. La dismenorrea para mí es una de las cosas que dices, es de lo que mejora muy rápido con tratamiento osteopático. Muy rápido. Hay muchas mujeres que piensan que han de tener dolor de la regla toda su vida porque es normal. A mí me han dicho que el dolor de la regla es normal. Por tanto, me tomo una pastillita, me tomo el ibuprofeno y es normal. El dolor nunca es normal, ¿vale? No, hemos de normalizar cosas que no. El dolor no es normal. Cuando una mujer que ha tenido todo dolor de regla toda su vida, en pocas sesiones, 1, 2, 3, ya no tiene dolor de regla, ya no tiene dismenorrea, entonces dice, ostras, ni me he enterado que me ha venido, ¿vale? Y dices, ¿cómo podemos normalizar ciertas cosas? Es curioso, ¿eh? ¿Cómo podemos normalizar ciertas cosas? Hablamos de las diferentes posiciones uterinas, es igual, no entraré mucho. Retroversión, retroflexión es la que hablábamos antes. Puede pegarse perfectamente. Ahora estoy trabajando una chica, por ejemplo, es la que me ha costado más de mi vida ponerle el útero en su sitio, porque realmente tenía la parte más superior del útero estaba pegado totalmente al sacro. Y tremendamente complicado, ¿no?, en trabajarlo. Pero hablamos de otras posiciones ya menos típicas, ¿no? Las lateroposiciones, ¿vale?, que también lo valoraremos. En definitiva, será valorar respecto a todos los ligamentos que tiene el útero, la posición, y a partir de ahí trabajarlo y mejorarlo. Las adherencias. Las adherencias son tremendamente importantes. También lo primero que piensa una persona es ¿por qué tengo que tener adherencias? Pero las adherencias es algo normal. Se tienen adherencias simplemente por causas inflamatorias, evidentemente por causas quirúrgicas, es evidente que sí, ¿vale? Pero hay mucha gente que simplemente porque ha tenido disfunciones a nivel intestinal, generando un problema a nivel del síndrome del colon poroso, ¿vale?, genera una respuesta inmunitaria, la respuesta inmunitaria genera una adherencia. Esa adherencia le está afectando la función normal del suelo pélvico, del ovario, del útero, de lo que sea. Y no piensa que tiene una adherencia, porque a mí no me han hecho nada, no me ha operado nunca, ¿por qué tengo que tener una adherencia? Pero la tiene. Ya no hablaré de la endometriosis, que es evidente que tienen adherencias, ¿vale? Las mujeres con endometriosis. Vemos un útero más o menos normal, ¿vale?, libre, limpio, libre. Vemos un útero con adherencias. No sé si se ve bien, pero vemos aquí las adherencias entre el colon y el útero, adherencias entre el ovario y la trompa, entre el ovario y el colon, todo un montón de adherencias. Esto, que es claro que este tejido existe, cada vez que te llevas el útero hacia adelante, por tanto arrastra al colon, genera una disfunción interna y por tanto puede facilitar cualquier patología y dolor, evidentemente. Estas son evidentes, estas son unas adherencias post-cesárea. No me han operado cesárea, no pasa nada, me han cerrado, me han dejado súper bien, ¿vale? Adherencias post-cesárea. Ese útero no se mueve bien en ninguno de los casos. En este caso, claro, es quirúrgico. O por endometriosis. Ya vemos que la coloración ya es muy diferente con la endometriosis. Vemos adherencias ovario-recto, ¿vale? Vemos un montón de adherencias que ya de por sí me generan, por tanto, mala función, mal movimiento, dolor, etcétera, etcétera. Otras adherencias endometriales. Por tanto, no podemos decir que no existe la adherencia, es eso. No, eso pues que se ha pegado, ¿no? Yo a veces las imágenes se las pongo a mis pacientes para que vean que cuando hablo de adherencias no me estoy inventando que es algo etéreo, ¿vale? Que la adherencia es algo físico, es algo real.
Las alteraciones en la pelvis hemos visto, por tanto, el útero como cosa tremendamente importante, es la estructura central más importante y que tiene que funcionar, pero puede tener alteraciones también en las trompas. Por ejemplo, problemas, evidentemente, de fertilidad en las trompas y de la función. Puede tener un montón, por tanto, de también adherencias a nivel de la trompa y esa trompa puede estar funcionando mal. El problema más inmediato es que no baja el óvulo y no me puedo quedar embarazada. Ese es el problema más inmediato. Pero generará también toda una serie de otros problemas favoreciendo, por ejemplo, los embarazos ectópicos. Hay muchos trabajos sobre la función del sistema nervioso autónomo con el equilibrio fluídico, ¿vale? Toda la función del útero, trompas, etcétera, que se están trabajando a nivel de osteopatía porque se están viendo resultados muy buenos. Hay mujeres que te vienen con las trompas en oclusión, con histerosalpingografía, o sea, con prueba de histerosalpingografía y con trabajo manual puedes conseguir muchas veces ganar permeabilidad en estas trompas. Este estudio simplemente habla de esto, este último estudio, de cómo ganas permeabilidad a nivel de las trompas simplemente con trabajo manual. Algo tan simple como esto. Bueno, diferentes zonas donde pueden haber adherencias internas de las trompas o externas de las trompas con sus estructuras vecinas. Los ovarios. Los ovarios, normalmente el ovario puede tener adherencias como hemos visto antes, pero el ovario hace bastante, dentro de lo que cabe, bastante bien su función, se va adaptando donde puede, va para aquí, va para allá, se puede mover con una facilidad y casi siempre queda afectado por el problema fluídico. El sistema fluídico, sobre todo, es el sistema que dará la función hormonal, donde habrá también todo el transporte hormonal y el eje hipotálamo, hipofisario, ovárico será muy importante a este nivel. Por tanto, yo creo que faltan más estudios a nivel de los ovarios, se han hecho pocos estudios a nivel de los ovarios, porque con pacientes estás encontrando que hay unos cambios interesantes a nivel del trabajo del ovario, función hormonal. Bueno, y esto es un poquito de conocer que, por tanto, la inervación del plexo ovárico es la parte simpática y del plexo uterovaginal la parte parasimpática. Bueno. La parte de vascularización del útero y ovarios, sobre todo hemos de tener en cuenta una cosa, que es que restricciones en la pelvis pueden dificultar a través de lo que sería la arteria ilíaca interna y, por tanto, después de la arteria uterina, una irrigación sanguínea sobre la zona del útero, porque sobre todo pasa a través de esta estructura que decíamos antes, que es el parametrio, que acumula muchas veces muchas tensiones. Una de las cosas que cuando una persona con dismenorrea, por tanto con dolor en la regla, liberas el parametrio, mejora la vascularización. La dismenorrea, por si alguien aún no lo sabe, es un problema de que cuando se marchan las hormonas, ¿vale?, las prostaglandinas y la vasopresina se dispara. Eso genera una isquemia, por tanto un dolor isquémico, es como un infarto, entre comillas, ¿vale?, a nivel del útero. Si mejoro la irrigación sanguínea, ya soluciono una parte del problema muy importante. Y todo esto se da sobre todo a nivel de la pelvis a través de las fascias. Este simplemente es una imagen para que tengáis una idea de todas las fascias, cómo funcionan, cómo están equilibradas, porque hay una cosa que se llaman láminas sacro-recto-genitopubianas, que son estructuras laterales, que lo que hacen es como el cajón de la ropa interior, ¿no? Te pones esas cosas del IKEA, bueno, al menos yo lo tengo del IKEA, ¿vale?, que te divide cada una de las cosas donde están. Pues estas láminas me dividen el recto por un lado, útero por el otro lado, vejiga por otro lado, y a su vez, a través de él, se da toda la vascularización. Por tanto, el equilibrio fascial interno, a nivel de las láminas, será muy bueno para mejorar cualquier problema a nivel pélvico. Ya hemos hablado mucho del sistema neuroendocrino, por tanto no me alargaré mucho de estos ejes. Simplemente recordar que la glándula tiroides y la suprarrenal son importantes como moduladoras del sistema y, por tanto, las hemos de incluir dentro de nuestro tratamiento.
Que el sistema simpático a nivel de toda la zona pélvica sale sobre todo de T10, L1, L2, ¿vale? Por tanto, una mala función de la charnela toracolumbar puede afectarme a diafragma de forma directa y me puede afectar de forma directa también al sistema simpático. Y después, sobre todo, a nivel de los nervios esplácnicos, a nivel pélvico, a nivel sacro, tengo la parte parasimpática. Valorar también el sacro, que no haya ningún problema, ninguna restricción, la fascia perisacra, que esté bien libre, para que todo esto se dé de forma correcta. Las fascias, por tanto, todo esto me lleva hacia las fascias. Las fascias es esa estructura que normalmente le damos el nombre de miofascial. Ya me parece bien el trabajo miofascial, lo único que intentamos llevar el trabajo fascial un poquito más allá. No solo del miofascial, porque la fascia está acompañando al músculo y también sin acompañar al músculo. Por tanto, el trabajo fascial es muy importante y así es como básicamente trabajo yo, abordando la fascia, porque es donde generaremos más cambios, porque hay la relación con la musculatura, la relación con la estructura, todos los nervios del cuerpo van acompañados de su fascia, todo el sistema vascular hemos visto que va acompañado de su fascia, por tanto, si nos hemos quedado antes que hay el triple eje este de estructural, por tanto mecánico, neuronal y fluídico, con la fascia lo tenemos totalmente cubierto. Esta es la fascia a la que sobre todo me estaba refiriendo, esta fascia fluídica, esta fascia rica y depende de donde esté más rica en reticulina, depende de donde esté más rica en elastina. Esta es la fascia sobre la que podemos generar cambios. Ahí no sé si que se ve bien, ¿vale? Todo el sistema vascular de la fascia, todo el sistema de irrigación sanguínea que está en relación con la fascia. Esta imagen ya la hemos visto, la fascia. En definitiva, una de las cosas que para mí es fundamental es este concepto. Si yo me paso en carga, no puedo generar la función. Si una estructura tiene una sobrecarga, esa estructura no va a realizar bien su función. A veces enviando tejido endometrial hacia donde no le toca, endometriosis, a veces simplemente no generando bien, no regenerándose bien la mucosa, ¿vale? Alterando a otros sistemas. Por tanto, el trabajo precisamente del osteópata en este caso es quitar piedras para que pueda otra vez generarse el equilibrio y se pueda generar la función. Por tanto, hemos de identificar dónde están las piedras. Es el único problema. Cadenas fasciales. Esto no entraré mucho, ¿vale? Porque es otro mundo. Pero simplemente tener en cuenta que si alguien ha oído hablar de las cadenas fasciales, no de las cadenas musculares, cadenas fasciales, que son todas aquellas que me conectan todo el cuerpo a través de tensiones fasciales y por tanto el abordaje de la fascia, todas pasan por la pelvis, excepto las de la extremidad superior. Estas no pasan por la pelvis, ¿vale? Pero todas pasan por la pelvis y todas tienen puntos. Curiosamente, la cadena fascial posterior tiene anclaje en la pelvis, pasa por el ligamento sacrotuberoso. El sacrotuberoso, simplemente, recordemos, es uno de los dos que puede pinzar también el pudendo a nivel de la pinza sacrotuberoso sacroespinoso, ¿vale? Sacro, relación, la cadena anterointerna, relación con el pubis aductor, va por allí. La cadena lateral o la cadena, esta es la periférica interna, ¿vale? Aquí le hemos sacado una pierna, para que nos entendamos. También está en relación, por tanto, todas las cadenas, la pelvis, el abdomen, el tórax, diafragma, y nos va hasta donde os decía antes, hasta la base del cráneo. Estos son cadenas fasciales. Por tanto, a nivel de concepto, ¿vale? El osteópata y la osteopatía, ¿qué busca sobre todo? Es entender todas estas malas funciones que se pueden estar produciendo y empezar a intentar darles solución. Podríamos entrar a hablar, se llame endometriosis, se llama cistitis intersticial, se llama pudendo, se llama vulvodinia, se llame como se llame la patología. A veces tenemos un curso montado, por ejemplo, de dolor pélvico crónico para fisioterapeutas, donde a veces me han preguntado
que les faltaba un poquito más de pautas. Y digo, es que a veces es difícil, no se pueden dar pautas. La pauta es valorarlo todo y ver lo que falla y hacer que lo que falla funcione bien. El concepto, os decía antes, es un poco infantil, pero es que es el concepto y el bueno. Por tanto, es una terapia holística, es una terapia que tiene en cuenta, como habéis visto, todo el cuerpo, porque si hemos visto que falla la cadena facial de la pierna, a lo mejor le tengo que tocar un astrágalo para que me funcione bien. Al paciente lo miramos de arriba abajo y a partir de aquí identificamos lo que puede afectar, esté afectando a su pelvis. Da una gran importancia a la parte postural. Antes os he enseñado esa imagen de esa paciente, pero da una gran importancia. Hoy día es evidente... Uy, me he ido. Espera, que me voy para atrás. O no, ya no me deja irme para atrás. ¿No me deja? Ahora, bueno, vuelvo a empezar, no pasa nada, ¿vale? Estábamos aquí, ¿vale? Hoy día estas posiciones no son tan raras. Parece muy rara esta posición, pero no es tan rara, ¿vale? Nosotros que doy clase en la universidad, entras en la sala de informática y es para hacer una foto, ¿vale? Y ver que las posiciones estas no son tan raras. Cuando yo estoy así en todo el día, ¿qué me pasa? El psoas entra en acortamiento, clarísimamente. Las costillas se me bajan, todas hacia la expiración. El diafragma se me sube hacia la expiración. Se me bloquean las lumbares altas, simplemente por los pilares del diafragma. Se me rectifican las lumbares altas. Al rectificarse las lumbares altas, da poca movilidad a las lumbares altas y de paso facilita que hayan hernias discales en las lumbares bajas, sobre todo el L5S1, por estar todo el día simplemente en esta posición. Pero a su vez, ¿qué hace? La cabeza me proyecta, me hace yo le digo la tortuga. Proyectarme la cabeza de la tortuga me baja la cabeza. Se me retraen las fascias cervicales que se me retrae y se me junta con el mediastino. El mediastino se me queda cortito. Todo esto simplemente por estar trabajando delante de un ordenador. Por eso muchas veces es mucho mejor nuestra profesión, que estamos sentados un ratito con el paciente trabajando, un ratito. Es mucho mejor nuestra profesión que estar sentado todo el día delante de un ordenador. Por tanto, la profesión del paciente será muy importante, aparte de la congestión pélvica de estar sentado todo el día. Que eso retiene líquidos, retiene toda clase de líquidos y dificulta la función. Por tanto, la osteopatía ha quedado claro que es multisistema, afecta y trabaja sobre el sistema estructural, afecta y trabaja sobre todo el sistema neuroendocrino y todo el sistema craneal, ¿vale? Afecta y trabaja sobre todo el sistema fluídico. Esta imagen es una pena porque no se entiende muy bien qué es, ¿vale? Pero la idea es que esto es todo el sistema fluídico y neurológico de una pelvis si le sacamos todo lo otro, para que veamos la complejidad que tiene, ¿vale? Es evidente, es un hombre, ¿vale? Pero esa es toda la complejidad. A mí me gusta esta imagen porque me da la sensación de que cuando yo estoy metiendo la mano a ese tejido, estoy generando cambios a todo el sistema vascular, a todo el sistema neurológico y por tanto todo el sistema fluídico. Como hemos visto, multirregión, estructural, craneal, ¿vale? Hemos visto la parte de tóraco-abdominal, la parte endocrina. Todo esto tiene que ver y de una forma muy importante todo lo que es la manipulación visceral. Últimamente cada vez se está entrando más en lo que es la manipulación de úteros, ovarios, trompas, ¿vale? Rectos, vejigas, que no he entrado a hablar de la vejiga, pero la manipulación se trabaja la vejiga, la posición, la tensión, los ligamentos para mejorar su función, su drenaje, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para las cistitis intersticiales. Bueno, la efectividad en osteopatía, pues podemos hablar de muchas cosas. El trabajo facial, sobre todo, fue introducido básicamente por la osteopatía en el mundo, el trabajo facial. Después hay muchas otras profesiones que han ido cogiendo todo este tipo de trabajo facial, viéndole como sea, se le ha puesto el nombre de miofacial o como sea, pero es uno de los trabajos que genera efectividad, ¿vale? El trabajo miofacial, sea el abordaje que sea.
Para la prostatitis que no, hemos hablado poco de hombres, he hablado mucho de mujeres, pero para las prostatitis va fantástico, ¿vale? Y no solo los estudios lo demuestran que va fantástico, sino que el día a día de nuestros pacientes van muy bien, las prostatitis de cualquier que sea su origen. Esa congestión que decíamos de estar sentados todo el día, hablamos del útero, pero la próstata evidentemente sufre un montón. La próstata sufre por el estrés, sin ir más lejos, sufre por un montón de cosas. Sufre por, hoy día, tan estresados que vamos, la poca frecuencia a la hora de mantener relaciones sexuales. Sufre por un montón de cosas, la alimentación, os decían antes, la falta de zinc, un montón de cosas que pueden hacer que la próstata sufra y, por tanto, tener desde prostatitis a acabar después teniendo problemas más serios de próstata. La endometriosis genera unos cambios muy interesantes en endometriosis. A veces limitando que salga ese tejido endometrial, por tanto, si el sistema inmunitario está trabajando correctamente bien, incluso a veces los implantes pueden ir mejorando. Hay endometriosis que son muy severas y aquí es claramente complicado. Como os decía antes, dispareunia, dismenorrea, dolor pélvico crónico. A mí lo que me interesa sobre todo es que a día de hoy, si no sabíais que la osteopatía podía trabajar sobre el dolor pélvico crónico o sobre la pelvis o sobre la dismenorrea, sobre la fertilidad, que os haya quedado claro que puede trabajar, que trabaja, que tiene una efectividad alta y que además genera pocas sesiones, muchas veces hemos de trabajar muy pocas veces, y que ese concepto de globalidad, no sé si aquí hay algún osteópata o no, pero si hay algún osteópata también ya entenderá el concepto de globalidad y simplemente me ha gustado intentar dejar cada punto donde estaba, ¿no? a la hora de hablar de la globalidad. Pues nada, muchas gracias por haberme aguantado, ¿vale? y cualquier cosilla, ¿vale?